En el video del día de hoy vamos a retomar algunos conceptos importantes que yo te sugiero comprender de una buena vez. Algunos será necesario retomarlos y algunos será necesario comprenderlos por primera ocasión, dependiendo de qué avance tengas en la carrera o qué características tengas como abogado. ¿De qué te va a servir el video del día de hoy? Te va a servir para poderte diferenciar. Te va a servir para poder ser un abogado que va al fondo y a la sustancia de las cosas. A ver, te quiero decir muy rápidamente que Erich Fromm habla de dos tipos de inteligencias en este sector de lo que es el estudio, de lo que es la creación de ideas y de conceptos académicos. Nos habla, por ejemplo, de la inteligencia conceptual, que es la que más vamos a utilizar hoy, que nos sirve para definir, nos sirve para ubicar, nos sirve para poder entender qué significa algo en concreto. La inteligencia, por otro lado, de carácter sustancial o de carácter esencial, nos dice que una vez con el concepto vamos al fondo de las cosas, vamos a filosofar, escarbamos hasta lo más profundo de entender por qué y la pregunta del universo, ¿por qué ese concepto? Entonces fíjate cómo hay una dicotomía muy interesante en este tema del estudio de la inteligencia conceptual y la inteligencia sustancial. Te quiero dar una mala noticia. La mayoría de los abogados están acostumbrados por temas laborales, por temas educativos, a utilizar solamente la inteligencia conceptual, porque muchos conceptos los traemos aquí, pero desgraciadamente no vamos a la esencia y a la sustancia de las cosas. El video del día de hoy te va a ayudar para retomar conceptos, pero es tarea tuya. Y es un compromiso que debes de tomar, irte al lado sustancial y efectivo ya sustantivo de las cosas. Ahora bien, el primer concepto que te quiero retomar el día de hoy es el de ley. ¿Qué significa una ley para efectos del derecho? Primero que nada, código y ley es lo mismo. En la práctica es lo mismo, hay diferencias muy doctrinales, hay diferencias muy pues de teoría únicamente, pero en la práctica vamos a decir que son lo mismo un código y una ley. Por otro lado, una ley es un cuerpo normativo que emana del Estado y que tiene las características de ser general, abstracto e impersonal. General porque dentro del destinatario de la norma se aplica de forma indistinta. No quiere decir que se aplique para todo mundo, quiere decir que dentro del destinatario de la norma se aplica para todos esos destinatarios. Ejemplo, una ley para discapacitados o una ley para adultos mayores obviamente no le aplica para todas las personas. Generalidad significa que va destinada a esas personas y dentro de esos destinatarios se aplica a todos. General, abstracto significa que se aplica un número de veces indeterminado. La ley no se agota con su primera aplicación, se agota pues hasta que las decidan derogar. Pero la ley se aplicará un número indeterminado de veces cuantas sea necesario. No es como una sentencia, por ejemplo. Una sentencia es concreta porque se aplica, se cumple y se acabó. Ahora, impersonal significa que está elaborada, está dimanada del Estado, no para una persona en concreto, sino para aplicarse en colectividad, atendiendo a los destinatarios y respetando la generalidad. Digamos que para que me lo entiendas, lo contrario sería una ley privativa. Una ley que está hecha para personas específicas, o para ti o para mí. Eso está prohibido en el derecho mexicano. Entonces una ley es precisamente eso, es una norma, es un cuerpo precisamente normativo que emana del Estado con las características de ser general, abstracta e impersonal. Y no olvides también que en la doctrina encontrarás que son bilaterales porque me las exige alguien más, son heterónomas porque las hace alguien más, son de naturaleza coercible, que es la posibilidad de que se hagan cumplir por la fuerza. Y cuando llegue ese momento de la fuerza, se llamarán coacción o tendrán efectos coactivos, que no es lo mismo que coercible. Coercible es que algún día podrían hacerse cumplir a la fuerza, como todo el Código Civil, por ejemplo, es coercible, pero coacción es ya la fuerza, el imperio del Estado sobre ti cuando te embargan, por ejemplo. Esa es la coacción y esa es la coercibilidad. Todo esto es una norma jurídica. Si te das cuenta, se diferencia perfectamente de lo que es una norma moral o una norma consuetudinaria o una norma religiosa, por ejemplo. Son aspectos totalmente diferentes. Y lo último que te quiero decir en este concepto de ley es que generalmente son de carácter legislativo, porque vienen formalmente del poder legislativo y materialmente legislativo. Me explico muy sencillo. Formalmente atiende a la pregunta ¿de dónde sale? Es decir, del poder legislativo.
Formalmente legislativo es una ley y materialmente significa la concreción de lo que emite ese poder. Una ley, un cuerpo normativo. Entonces es formal y materialmente legislativo. Pero, por ejemplo, un reglamento es un cuerpo normativo de carácter formalmente administrativo porque lo legisla el Poder Ejecutivo, pero materialmente definitivamente es legislativo porque el reglamento es general, abstracto e impersonal. Para eso te sirve aprenderte las características de las normas, de las leyes, para que puedas distinguir entre actos formal y materialmente legislativos. Ahora bien, el siguiente concepto es el derecho positivo. Derecho positivo es aquel que se aplica efectivamente estando vigente. El derecho positivo necesariamente debe de estar vigente. ¿Por qué razón? Porque si no, no sería positivo. Derecho positivo es aquel que aplicas en este momento, sin ataduras, sin complicaciones. Es aquel que tiene una eficacia en sociedad desde el punto de vista de la coercibilidad y de la coacción que ya vimos en el concepto anterior. El derecho positivo significa vigencia. Pero ojo, no todo derecho vigente es positivo. Te voy a poner un ejemplo muy rápido. Imagínate que en la ley de ingresos de cada año que hace el Congreso de la Unión, imagínate que se les olvidara algún impuesto. Imagínate que raramente se les olvidara legislar en la ley de ingresos el impuesto sobre la renta. Bueno, si el ISR no estuviera en la ley de ingresos, aunque la ley del impuesto sobre la renta estuviera vigente, no se podría aplicar porque no está contemplada ese impuesto en el catálogo de ingresos que puede tener el Estado. Entonces sería un caso de derecho vigente la ley de renta, pero no positivo porque no lo podrían aplicar. Espero que con ese ejemplo hayas entendido la diferencia entre derecho vigente y derecho positivo. Por otro lado, el Estado de Derecho. El Estado de Derecho lo hemos manejado, lo hemos platicado en varias ocasiones. El Estado de Derecho tiene que ver con transparencia, con la correcta aplicación de las normas, tiene que ver con un concepto amplio de lo que es la justicia, la seguridad jurídica y el respeto a los derechos humanos. Toda esta situación que engloba al Estado mismo es lo que permite que nos podamos acoplar al Estado de Derecho, que vivamos en el Estado de Derecho con eficacia normativa, protegiendo derechos humanos, con acceso a la justicia, con transparencia gubernamental y con participación ciudadana. Sin estos elementos no puede haber Estado de Derecho, de tal suerte que lo puedes entender como un sistema donde las personas y el gobernante, es decir, gobernante y gobernado, coadyuvan, coparticipan de forma activa para poder lograr la eficacia de las normas, desde la parte investigadora, por ejemplo, de delitos, hasta la parte sancionadora y de reparación del daño inclusive. Y yo me iría más allá, hasta la reinserción social de las personas que violan las normas jurídicas. Y no necesariamente penales, pueden ser faltas administrativas o pueden ser ilícitos de carácter civil. El siguiente concepto que te quiero dar son los derechos humanos. Los derechos humanos son atribuciones, son facultades, son elementos característicos de toda persona, tanto física como moral, por virtud del cual se reconocen en los mismos para que tengan entre varias atribuciones, por ejemplo, la vida, el no ser torturado, la libertad de expresión, la libertad de credo religiosa, de culto, que no es lo mismo desde luego, y en fin, yo te podría dar varios ejemplos de lo que son los derechos humanos y características como la relatividad y en algunos casos son absolutos como la no tortura. Pero yo te podría decir que los derechos humanos son tu eje, son tu pilar para ti que estudias derecho. No puedes atreverte a estudiar cualquier materia si no tienes perfectamente claro que tienes que hacerlo con enfoque en derechos humanos. El siguiente concepto es el de obligación. Obligación en el aspecto civil, porque yo te diría que esto es muy importante en términos de que todo es una obligación, a diferencia del deber jurídico. La obligación jurídica significa que tienes un precisamente constreñimiento, tienes coercibilidad y eventualmente coacción frente a un acreedor que te puede exigir una prestación de dar, hacer o no hacer. Y algunos dicen que de prestar, que es el prestare de Roma, ¿no? Pero yo te podría decir que la obligación, su principal característica es que se puede exigir mediante la fuerza.
a diferencia del deber jurídico, en donde puede haber una moralidad, si así lo quieres ver, podría haber cierto elemento potestativo de si lo cumplo o si no lo cumplo. La fidelidad en el matrimonio es un deber jurídico, no una obligación, porque si te das cuenta no hay sanción alguna y de hecho te podría decir que ni siquiera llega al daño moral por criterios de la Corte. Entonces, fíjate cómo la obligación es fuerza, coacción, coercibilidad y es el vínculo que une a un acreedor y une a un deudor, que los precisamente están vinculados mediante el exigir una prestación de dar, hacer o no hacer. Hay diferentes tipos de obligaciones, hay precisamente obligaciones recíprocas, hay obligaciones que no son recíprocas, pero lo que es importante que entiendas es que es un vínculo entre personas para poderse reclamar el cumplimiento de ciertas obligaciones, unilateral o bilateral o recíprocamente. Esto es importante que lo entiendas. El siguiente concepto es el concepto de responsabilidad jurídica. Una vez que tienes entendida la obligación, ahora yo te diría, la responsabilidad es que se te atribuya algún hecho determinado en términos reparatorios, en términos de cumplimiento. Obligación significa que yo debo de, por ejemplo, una obligación de no hacer, manejar con cuidado para no rayar bardas ajenas con mi coche y que al roce la pintura rayen las paredes, por ejemplo. Obligaciones de no hacer, de respetar la propiedad ajena, no interferir en la propiedad ajena. Pero si yo incumplo con eso, se convierte en una responsabilidad, en donde la obligación pasa de ser potencial a ser absolutamente en acción. Y entonces, si tú entiendes ese concepto, ahora significa que yo respondo. De ahí viene la responsabilidad cuando se concreta esa potencialidad de la obligación. Es decir, la obligación andaba volando entre nosotros dos, entre el tercero y yo. Cuando se vuelve responsabilidad, yo cacho ese responder por lo que me obligué, aunque no expresamente. Yo no me tengo que obligar expresamente a respetar la propiedad de los demás. Eso es un hecho tácito en sociedad, en el Estado de Derecho precisamente. El siguiente concepto es el concepto de procedimiento legal. Este concepto es muy vago, es muy amplio. No me voy a meter a tanta doctrina. Cuando a ti te hablen de procedimiento legal, significa que es una serie secuencial de pasos o un conjunto de normas para poder lograr un fin determinado en función de resolver conflictos mediante la aplicación de normas que den seguridad jurídica. Si quieres, repite este concepto, ponle pausa al video, regrésalo, no importa. Lo importante es que te quede claro esto. ¿Por qué? Porque de este concepto de procedimiento legal vas a entender lo que es el proceso penal, el proceso civil, el proceso administrativo y de ahí puedes aprender lo que es la nulidad, por ejemplo, un procedimiento de nulidad, por ejemplo, un procedimiento contencioso, en fin, hay muchas especies las cuales no voy a abordar en este video evidentemente, pero imagínate, por ejemplo, un procedimiento arbitral en donde es un particular quien resuelve las controversias, no el Estado, es justicia privada reconocida en el artículo 17 constitucional. Así es que bueno, estos son conceptos básicos del derecho que hoy decidí que sería bueno que tú los pudieras retomar y llevarlos a tu inteligencia conceptual y a tu inteligencia sustantiva. Y como pilón, me gustaría darte el concepto de seguridad jurídica. La seguridad jurídica es la garantía, es el derecho humano que debe de proporcionar tanto el particular como el Estado en función de la aplicación de las leyes para tener certeza de que las normas vigentes y positivas se van a aplicar conforme a lo que se disponga. ¿Y por qué digo conforme a lo que se disponga? Porque pues depende de qué me hables, depende si me hablas de normas penales, civiles, laborales, fiscales, ambientales, mineras, agrarias, dependerá. Pero ese es el concepto de seguridad jurídica. Está un poco diferenciado de lo que es la justicia. Nunca confundas justicia con seguridad jurídica. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Nos vemos en una nueva transmisión.